Hola, soy Max Kaiser y esto es Kaiser Report. Hoy tenemos un montón de cosas interesantes de las que hablar. ¿Stacy? Pues sí. Por cierto, se habrán dado cuenta de que hemos vuelto a Estados Unidos, donde hace un poquito más de frío que en El Salvador, a cuyo vicepresidente, el doctor Félix Ulloa, tuvimos el privilegio de entrevistar en el último programa. La verdad es que la entrevista ha causado furor entre nuestros espectadores, entre los internautas y en general entre los ciudadanos de todo el mundo, porque se trata de un hombre compasivo y reflexivo con una trayectoria fascinante que le permite conocer a la perfección la historia de su país y el pueblo salvadoreño. Fue una auténtica delicia tenerlo con nosotros. Pues sí, a mí me encantó hablar con él, porque es un hombre muy culto, con muchos conocimientos. Y cuando se apagaron las cámaras, estuvimos hablando de París, de Europa. Me pareció fascinante. Ojalá podamos volver a tenerlo pronto con nosotros. El doctor Ulloa nos habló del asesinato de su padre, que tuvo lugar en 1980, un momento clave en la historia de El Salvador, porque fue precisamente a principios de ese año cuando el arzobispo Oscar Romero publicó una carta en el New York Times suplicándoles al gobierno y al pueblo estadounidenses que dejaran de financiar a los militares que se dedicaban a masacrar a los civiles salvadoreños. Pues bien, al cabo de 2 meses, el arzobispo fue asesinado, iniciándose con ello un año marcado por la violencia más extrema que culminó en el mes de diciembre con la violación y el asesinato de unas monjas estadounidenses. Por eso digo que 1980 fue un año clave en la historia salvadoreña, y eso la verdad es que me ha hecho pensar en la forma que tienen hoy en día los medios tradicionales estadounidenses de hablar de El Salvador y de su presidente, sin tener en cuenta los antecedentes históricos, como si Bukele hubiera salido de la nada y se hubiera hecho automáticamente con el poder, o como si Estados Unidos no tuviera nada que ver en todo lo que ha venido ocurriendo en el país centroamericano. De todas las ocupaciones e interferencias en distintos gobiernos extranjeros que ha llevado a cabo Estados Unidos en los últimos 50 o 60 años, el caso de El Salvador probablemente sea uno de los más vergonzosos. Estados Unidos tiene la habilidad de borrar y olvidar los aspectos más deleznables de su pasado, solo que esta vez no ha tenido en cuenta 2 elementos fundamentales: las redes sociales y la llegada al poder de Bukele, un presidente joven y dinámico que ha declarado al Bitcoin moneda de curso legal. Es más, recuerdo que hace un par de años, una publicación de Postin definía en portada al Bitcoin como la máquina de la verdad. Porque eso es lo que hace la criptodivisa: revelar todas las verdades, incluso las que algunos pretenden ocultar y hacer caer en el olvido. Se trata de un proceso imparable que se ha iniciado en El Salvador, pero que se está extendiendo al resto del mundo. Es impresionante lo que está pasando. Exacto. Vamos a recordar una frase de William Gibson que citó Jack Dorsey en la entrevista que le hizo Michael Saylor. La frase dice así: "El futuro ya está aquí, solo que aún no se ha distribuido equitativamente". Y Dorsey la aplicó a El Salvador, con lo que vino a decir que el futuro lo representa el país centroamericano. Eso me hace pensar en que, aunque todos los seres humanos tenemos una historia compartida, ese vínculo se hace especialmente fuerte, algunos dirían más bien trágico, en el caso de 2 naciones como son El Salvador y Estados Unidos. Porque hasta hace poco, y aún mantienen vestigios de poder, El Salvador estaba gobernado, y eso es algo de lo que hoy en día aún quedan reminiscencias, por las 14, en alusión a las 14 familias más poderosas del país, mientras que en Estados Unidos muchos de los problemas vienen por culpa de los 12, en referencia a los 12 bancos que conforman la Reserva Federal. Esas 14 familias o esos 12 bancos tienen una cosa en común: ambos controlan la distribución de la riqueza y además conspirando, ya sea a través de una especie de cártel, como en el caso de las 14 familias, o de reuniones secretas, como las del Comité Federal de Mercado Abierto,
que determinan el precio del dinero o la cantidad de riqueza que están dispuestos a distribuir. Además, en el caso de Latinoamérica, el ciclo siempre es el mismo. Tras esa mala distribución de la riqueza, se acaba produciendo una revuelta popular que conlleva una redistribución. Pues bien, con el Bitcoin no tendrían lugar esos ciclos de revuelta, guerra civil, consolidación del poder y la riqueza, y esa distribución se haría de manera abierta, basada en el consenso, sin necesidad de conspiraciones ni violencia. Yo suelo decir que el Bitcoin es un vector con dirección propia. ¿Qué quiero decir con eso? Pues que no se ajusta ni al clásico sistema bipartidista, ni a los cárteles habituales, como las 14 familias de El Salvador o los 12 bancos miembros de la Reserva Federal aquí en Estados Unidos, por citar solo algunos. Pero no es solo eso. Es que el Bitcoin pone de manifiesto la existencia de esos cárteles. En Canadá, por ejemplo, estamos viendo que la emisión de moneda a cargo de los bancos centrales ha destruido la sociedad. Ahora bien, de no existir el Bitcoin, ni siquiera nos habríamos dado cuenta de ello. Si se ha hecho evidente ese abuso, ha sido precisamente gracias a la criptodivisa. Y eso es lo que está haciendo que los canadienses se rebelen. Es lo mismo que ocurrió con el movimiento Ocupa Wall Street, el de los chalecos amarillos en Francia, etc. Es lo que nosotros denominamos la insurrección mundial contra la ocupación por parte de los banqueros, que ahora se ha acelerado y exacerbado gracias al Bitcoin. Pues el presidente Bukele dijo una cosa que a mí me llamó mucho la atención y que me gusta repetir todo el rato. Vamos hacia donde queremos estar. Ese es el camino que ha iniciado al declarar al Bitcoin moneda de curso legal. Se dirige a un lugar donde no existe la acumulación de la riqueza en manos de unos pocos y las conspiraciones contra los ciudadanos, que ya hemos dicho que suelen desembocar en revoluciones sangrientas, guerras civiles y caos económico. Y para muestra, no tienes más que fijarte en lo que ha ocurrido en El Salvador en los últimos 30 o 40 años, desde la guerra civil, con 3 millones de salvadoreños que se han visto obligados a abandonar el país. Pues bien, eso es precisamente con lo que queremos acabar. Por eso dice Bukele que vamos hacia donde queremos estar. El Salvador ha demostrado que se puede elegir otro camino, a ver si el resto lo imita. Es más, el propio presidente reconoce que le gustaría que el país se convirtiera en la nueva Alejandría. Por ejemplo, Estados Unidos no tiene por qué seguir manteniendo un sistema decrépito y en ruinas que provoca todas esas muertes por desesperación, sino que tiene la posibilidad de distribuir la riqueza de manera distinta, poniendo fin al reinado de los 12 bancos miembros y a un sistema que ha causado la desintegración del tejido social. Pues sí, ya sabemos que el Bitcoin no se puede confiscar ni censurar, pero es que tampoco se puede corromper. Y al presidente Bukele le gusta que la base monetaria de su economía sea un dinero incorruptible. El vector va en la dirección que quiere Bukele, y esa dirección está atrayendo a las mentes más brillantes a El Salvador para trabajar con él. Nosotros hemos estado allí y hemos visto que su joven equipo, es decir, los políticos y los asesores que lo rodean, es gente inteligente, entusiasta y partidaria del Bitcoin, lo que significa que El Salvador tiene todas las papeletas para convertirse en un faro de libertad para el resto del mundo. Esa es una posición que mantuvo durante mucho tiempo Estados Unidos, pero de la que se ha despojado por entregarle el poder a los bancos y los cárteles, que dan la espalda al concepto de libertad. Estamos, pues, ante una competición para ver cuál es el país más libre del mundo. Y El Salvador ha dado un paso al frente porque quiere ser el quien ostente ese privilegio. Pues en Estados Unidos esos cárteles son precisamente los 12 bancos miembros. En fin, justo antes de abandonar El Salvador, yo misma puse un tuit al hilo de la misiva que han enviado unos cuantos senadores estadounidenses al Comité de Relaciones Exteriores, exigiendo explicaciones por lo que está haciendo El Salvador, olvidándose
asegurándose de que se trata de un país soberano, no de un juguete en manos de Estados Unidos. El tuit dice así: ahora que senadores estadounidenses amenazan a El Salvador por atreverse a tomar sus propias decisiones económicas y monetarias, conviene recordar el pasado, que hasta que no llegaron Bukele y el Bitcoin, seguía siendo el presente. La imagen que acompaña el tuit es de San Óscar Romero, canonizado por la Iglesia Católica. O bueno, más concretamente, se trata de un mural que hay justo enfrente de donde vivía, en San Salvador, y que fotografié el último día antes de venir. La foto está muy bien. Y además el mural se encuentra en una zona muy animada del centro que está experimentando un auténtico lavado de cara a nivel urbanístico, con la construcción de una biblioteca. El caso es que, gracias a la billetera Chivo, los salvadoreños manejan el Bitcoin con fluidez. Basta hablar con cualquier persona por la calle para comprobarlo. Y dejando de lado toda la hipérbole, esto puede resumirse de una forma muy sencilla. El Salvador ha optado por una forma monetaria incorruptible como es el Bitcoin, mientras que Estados Unidos se ha convertido en una alcantarilla de corrupción. Pues como decía yo en mi tweet, hasta que no llegó el Bitcoin para destruir los modelos y ciclos antiguos, el pasado aún era el presente, lo que significa que ahora el futuro ya está aquí. Y todo gracias a la criptodivisa. Vamos, que se puede superar el pasado si se elige un destino distinto. Brillante. Tienes toda la razón. En fin, a la vuelta de la pausa veremos la segunda parte de la entrevista con el vicepresidente. Un hombre al que yo me pasaría horas escuchando. No se vayan, les esperamos con mucho más. Bienvenidos de nuevo a Kaiser Report. Soy Max Kaiser. Es hora de seguir hablando con el doctor Félix Ulloa, vicepresidente de El Salvador. Bienvenido de nuevo, doctor. Gracias, Max. Aquí sigo. Y yo que me alegro. Sí. Por cierto, ¿se ha leído mi libro? Aún no, aunque debería ser el manual para los nuevos expertos en economía. Porque Francis Fukuyama, ¿sabe? Fukuyama. Joseph Stiglitz, todos los grandes pensadores han cambiado de opinión. Las instituciones que se crearon con motivo de los acuerdos de Bretton Woods han fracasado. Y ahora toca buscarles alternativas. Nuevas ideas. Nuevas ideas, no nuevas ideologías. El presidente Bukele está plenamente convencido de que avanzamos en la dirección correcta hacia el futuro, hacia la libertad económica, hacia un país que sirva de modelo sobre cómo se puede gestionar un gobierno con la visión de un líder del siglo XXI. Da igual lo que se hiciera en el siglo XX. Ahora tenemos que aprovechar la brecha generacional y de edad que existe entre el presidente y yo. Él pertenece a la generación del milenio y yo a la del baby boom, para, como dice él, tener visiones complementarias del proyecto. Yo también soy de la generación del baby boom. Ya lo sé. De hecho, en el festival de clausura que organizamos en la playa, recuerdo haberle dicho al presidente que cuando el festival de Woodstock, él no había nacido. Yo sí. Woodstock. En 1969. Correcto. ¿Usted estuvo allí? Bueno, intenté ir. Estuve espiritualmente. Y el espíritu del festival era la libertad. Sí. Solo que una libertad un tanto distinta. Pues bien, lo que le dije al presidente fue que el festival que organizamos nosotros podía considerarse el Woodstock del siglo XXI. ¿Cuál era su grupo favorito de los de Woodstock? Me gustaban muchos. Crosby, Stills, Nash & Young, Joe Cocker. O sea, que le gusta Joe Cocker. Una pena. Que por cierto acaba de morir. Me sorprendió que viviera en Colorado, no en el Reino Unido, pero bueno. En fin, vamos a seguir retrotrayéndonos en la historia porque igual con eso logramos identificar ciertos errores del pasado y no los volvemos a repetir. Su padre fue, o bueno, sigue siéndolo, un héroe de El Salvador. Háblenos de él. Mi padre presidía la Universidad Nacional cuando estalló la Guerra Civil.
y fue asesinado por los Escuadrones de la Muerte en octubre de 1980, un año terrible para El Salvador, porque a lo largo de él murieron personajes de la talla del arzobispo Romero, mi padre, presidente de la Universidad Nacional, las 4 monjas estadounidenses, diversos líderes del Frente Democrático Revolucionario. Fue un annus horribilis, por la altura de los personajes que perdimos. El caso es que el legado de mi padre ha sido mantenido por distintas instituciones de todo el mundo, porque cuando lo mataron, presidía el Servicio Universitario Mundial y, de hecho, iba a viajar a Ginebra, sede del organismo, para asistir a la reunión de la Junta Directiva. Supongo que ese fue el motivo por el que la dictadura militar decidió acabar con su vida en ese momento, para evitar que pudiera denunciar públicamente en un foro mundial como ese la situación que se estaba viviendo en El Salvador. Porque no olvidemos que en Ginebra tienen su sede un montón de organismos internacionales. Es más, mi padre había recogido todo tipo de pruebas sobre la invasión del campus de la Universidad Nacional por parte del ejército, que se hizo con el control de todas las facultades: ingeniería, derecho, medicina, y pensaba exponerlas en público para que todo el mundo supiera, por ejemplo, que los militares no solo se apoderaron de todos los bienes que había en la universidad, sino que también quemaron libros de la biblioteca. Fue una época terrible. Hace poco, algunos medios salvadoreños cercanos a la oposición nos acusaron a Stacy y a mí de ser unos sicarios económicos, cuando precisamente, por lo que nos acaba de contar usted, su padre fue víctima de unos sicarios económicos de verdad, con un comportamiento muy similar al que describe John Perkins en su libro Confesiones de un sicario económico. Es triste que en este país aún haya quien no entienda que el Bitcoin es el camino hacia la libertad. Dígame, en su opinión, ¿qué le pasa a esa gente? Pues hay 2 tipos de problemas. En primer lugar, que no es consciente del momento en el que estamos, anclada como permanece en el pasado. Y en segundo, que ve amenazados sus intereses económicos, porque hasta ahora estaba muy a gusto con el statu quo. Y es que cuando uno intenta mirar hacia el futuro y velar por los intereses de la ciudadanía, se convierte en una amenaza para las élites económicas que ostentan el poder. Así que tenemos que ser conscientes del gran reto que tenemos por delante. Usted es uno de los líderes de este movimiento en todo el mundo. Lo sabemos porque nos hemos leído sus libros. Este aún no, pero prometo hacerlo. Y valoramos la enorme valentía que ha demostrado todos estos años, desde que empezó a desafiar al sistema actual. Pues hay un falso mito que al venir aquí he podido comprobar que es una gran mentira. Me refiero a lo de que El Salvador es un país violento porque al pasear por las calles de San Salvador me he sentido como si estuviera en California, en zonas como Santa Mónica o Beverly Hills. Se trata de una ciudad dinámica, animada, con un montón de restaurantes, gente por las calles, etc. Vamos, una realidad totalmente distinta a la percepción general. Ahora mismo sí, porque el 1 de junio del 2019, el presidente Bukele puso en marcha el llamado control territorial, un plan pensado para recuperar el control de aquellos territorios en manos de las bandas. Por eso El Salvador figuraba siempre en la lista de los 3 países más violentos del mundo, porque las bandas llegaron a hacerse con una tercera parte del territorio nacional. Ni siquiera el movimiento revolucionario durante la Guerra Civil
logró los niveles de control que tenemos ahora. Pues algo parecido pasó en Nueva York, Sí, que en los 70 era una ciudad muy peligrosa con 3.000 asesinatos al año, hasta que se impuso la política de las ventanas rotas, sí, me acuerdo. que prohibía un sinfín de actividades delictivas, incluidos los grafitis. Eso es lo que les corresponde hacer de vez en cuando a los gobiernos para poner fin a la violencia. Pues bien, creo que la delincuencia en El Salvador se ha desplomado, ¿verdad? Sí, y ese es uno de los logros principales de este gobierno. Conseguir que, gracias al plan de control territorial del presidente Bukele, en menos de 2 años, la tasa de homicidios haya disminuido drásticamente, hasta el punto de que hay días e incluso semanas en los que no se notifica absolutamente ninguno. Pues ojalá Chicago tuviera la misma suerte. Sí, Igual deberían llevarles a ustedes para que les ayuden a reducir los niveles de violencia, que están descontrolados. nosotros estaríamos encantados de compartir nuestra experiencia, que es algo que ya nos han pedido varias naciones de nuestro entorno. Y aunque no puedo desvelar el nombre del país, yo mismo recibí la autorización del presidente para acudir a uno de ellos y asesorarles sobre cómo controlar la violencia tanto en las zonas urbanas como en las rurales, en base a lo que hemos hecho nosotros, y gracias a lo cual somos ahora mismo uno de los países más seguros de la región. Y no solo me refiero a la seguridad en las calles, por así decirlo, sino también en el sistema judicial, que es algo especialmente importante para los inversores, deseosos como están de saber a qué territorios pueden trasladar sus activos. Muy bien, pues vamos a hablar precisamente de los inversores, porque El Salvador está aprobando un sinfín de leyes para dar un vuelco a su infraestructura económica. Ya que es usted abogado, ¿qué puede decirnos al respecto? El presidente y el gobierno en general tenemos el firme compromiso de fortalecer el Estado de Derecho en El Salvador. ¿Y eso qué significa? Pues no solo fomentar la separación de poderes, sino también aprobar la legislación necesaria para garantizar el desarrollo económico y los derechos humanos. Los bonos volcánicos son un nuevo tipo de valor, una nueva clase de activo que, según tengo entendido, verá la luz entre el 10 y el 15 de marzo. Seguramente sí. Y además hay toda una batería de medidas legislativas para modificar las leyes sobre valores, hasta el punto prácticamente de cambiar toda la infraestructura legal con el fin de acomodar al Bitcoin. ¿Es así? Sí. ¿Y eso qué significa? Pues que el andamiaje legislativo que estamos construyendo sustituirá al antiguo, marcado por la corrupción, los sobornos, etc. Es más, las nuevas leyes afectarán incluso a los evasores fiscales, que son precisamente los que diseñaron el antiguo sistema para no tener que pagar impuestos. Pues bien, con el nuevo paraguas legislativo garantizaremos la seguridad de los inversores privados, que necesitan transparencia y unas normas claras. Y además, tenemos pensado introducir un sistema impositivo mucho más justo. Fíjese, los últimos 4 presidentes de El Salvador han estado, de un modo u otro, afectados por distintos escándalos de corrupción. Flores murió mientras estaba siendo juzgado. Saca fue condenado y encarcelado. Y Funes y Sánchez Cerén han escapado a la justicia y huido a Nicaragua. Pues bien, aunque el importe que les reclaman los tribunales entre los 4 asciende a $1.000 millones, los evasores de impuestos dejan de pagar 2.000 millones al año. 2.000 millones. 2.000 millones. Insisto, entre los 4 presidentes han evadido en 20 años $1.000 millones. Pero es que cada año el Estado pierde 2.000 millones. Eso es lo que intentamos con la nueva legislación, poner en marcha un sistema impositivo más justo.
O sea que los delincuentes de verdad son los banqueros. Son una parte de ello. Luego están las grandes empresas, las multinacionales que se dedican a sobornar funcionarios. Pues en Estados Unidos pasa algo parecido. Seguro que ¿Y cuando en se el resto publiquen del las mundo? conclusiones del informe Durham, la nómina de políticos estadounidenses entre rejas sobrepasa claramente la de su país. Nosotros lo que necesitamos es un cambio cultural. Me explico. Ahora mismo, la juventud toma como modelo a aquellas personas que viniendo desde abajo, desde los barrios más humildes, se enriquecen cuando se meten en política y pasan a vivir en grandes mansiones en las zonas más exclusivas. Pues bien, ese es el modelo que tenemos que cambiar, porque la corrupción es un problema cultural. Muy bien, tenemos que dejarlo aquí. De un miembro de la generación del baby boom a otro, gracias por haber estado en Kaiser Report. Gracias, Max. Ha sido un placer. Permítame enviar un afectuoso saludo a los espectadores y a todos aquellos que están apoyando este proyecto. Sepan que no les vamos a fallar y que con el liderazgo del presidente Bukele lograremos nuestros objetivos. Dicho queda. Muy bien, esto es todo por hoy en Kaiser Report. Somos más Kaiser, este es Herbert. Quiero trasladar mi más sincero agradecimiento a nuestro invitado, el doctor Félix Ulloa, vicepresidente de El Salvador. Muchas gracias. Gracias. Hasta la próxima. Adiós.